Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal a los oyentes de Radio Sefarad? Bueno, vamos a seguir, en realidad vamos a completar nuestra visita a la ciudad de Lituania, de Vilna o Vilnius, en la cual floreció una importantísima comunidad judía. Y hoy ya vamos a hablar incluso de la presencia, creo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, Jorge, nos quedamos en nuestra última y cuarta visita a finales de la Segunda Guerra Mundial y ahora ya vamos a ver la liberación y lo que ha pasado hasta la actualidad. Entonces, el ejército soviético liberó Lituania en julio del año 1944 y aproximadamente 6.000 judíos que habían sobrevivido en los bosques de los alrededores o en otros puntos del país volvieron a la ciudad. Entre ellos los partisanos que habían constituido la resistencia del gueto y que huyeron antes de que fuera liquidado para seguir luchando desde los bosques. En el año 1959 se realizó un censo que arrojó la cifra de 16.354 judíos residentes en Vilna, y eso era casi un 7% de la población total. A la única sinagoga que aún quedaba y permanecía abierta al culto, solamente acudían algunos ancianos, salvo en las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, del Año Nuevo y Día de la Expiación, y en especial en la festividad de Simchat Torah o Simchet Toire, la alegría de la Torá, en que se reunían allí centenares de judíos, incluso los más jóvenes. Tras la Guerra de los 6 días de 1967 entre Israel y los países árabes, los judíos lituanos en general y los de Vilna en particular experimentaron una profunda identificación con Israel, en especial la juventud, y reaccionaron contra la campaña oficial generalizada en los países de la Unión Soviética y por lo tanto también en el gobierno lituano en contra de Israel, con protestas y manifestaciones, sobre todo porque se les impedía hacer aliyá, es decir, emigrar hacia Israel. Hacia el año 1970, el número de judíos de la ciudad había vuelto a crecer en varios miles, se estimaba que ya eran unos 20.000 procedentes de la inmigración desde Rusia y Ucrania, o sea, desde el interior de la Unión Soviética. La vida judía en Vilna experimentó un enorme florecimiento hacia la década de 1990, mientras la Unión Soviética se desmoronaba, situación que también fue generalizada. Durante la época soviética no hubo una Keilah organizada, recién pudieron iniciarse los trámites para crear una nueva comunidad judía en Lituania en 1989. Y el primer paso fue la fundación de la Asociación Cultural de Judíos Lituanos. Luego, en noviembre de 1991, con el establecimiento de la República de Lituania Independiente, esta organización pionera pasó a ser la nueva comunidad judía de Lituania que subsiste hasta la actualidad. Está dirigida por un consejo comunitario que elige entre sus miembros a un presidente. La población judía de Lituania se estimaba a finales del siglo XX en unas 6.000 personas, residentes la mayor parte de ellas en Vilna. La razón de la disminución del número de judíos obedece, al igual que en otros países que antes estuvieron integrados en la Unión Soviética, a la importante emigración, sobre todo hacia Israel y Estados Unidos. La histórica Gran Sinagoga de Vilna, construida en el siglo XVII y rodeada de un Schulhof o patio sinagogal, donde se acostumbraba en las localidades de Europa del Este a disponer del mikve o baño ritual, establecimientos de estudios religiosos y otras instituciones comunitarias
formando todo ello un complejo, resultó muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente fue demolida unas décadas más tarde por el gobierno soviético para edificar en ese solar bloques de viviendas. Según algunos datos, en el año 2005 residían aún en la ciudad cerca de 3.000 judíos que podían desarrollar actividades religiosas con total libertad. En la comunidad hoy en día actúan personas voluntarias y se dedican no solo a la conservación de la tradición religiosa, sino también a la cultura y la educación, al igual que funcionan diversas organizaciones de bienestar social sostenidas por la Keilah. En la actualidad la comunidad es muy activa y los principales objetivos de este periodo son fortalecer el sentimiento de identidad nacional judía y conservar el inmenso patrimonio cultural que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Las actividades más frecuentes son la organización de conferencias, seminarios y exposiciones dedicados tanto a las fiestas judías como a la historia de las juderías de Lituania y en especial la de Vilna, como también sobre temas relacionados con Israel. El recuerdo de las víctimas de la Shoah también se ha erigido como una prioridad educativa. En el país hay más de 200 lugares donde se produjeron asesinatos masivos que se van señalizando con el fin de preservarlos para que en el futuro no se olvide lo ocurrido. Cada 23 de septiembre, que es la fecha señalada en el calendario lituano como día de la conmemoración del Holocausto, se organizan solemnes ceremonias con homenajes en el Fuerte 9, en la ciudad de Kaunas o Kovne en Yiddish, y en el bosque de Ponari, dos de los sitios más siniestros de la masacre cometida por los nazis contra los judíos lituanos. En el año 1989 se fundó el Museo Estatal Judío del Gaón de Vilna, que incluye 3 museos, entre ellos el más reconocido, el Museo Shoah, al que también se llama la Casa Verde, debido a que se encuentra en una antigua casa pintada de ese color. Fue creado por iniciativa de los sobrevivientes y es el más pequeño de los 3 museos del conjunto. Cuenta con 7 salas donde pueden verse fotografías, documentos, escritos, diarios y otros testimonios del Holocausto en Lituania. Uno de sus objetivos es dar a conocer a las generaciones jóvenes lo ocurrido y sensibilizarlos acerca de cómo también los lituanos colaboraron con los nazis a través de sus cuerpos de policía y ejército de la época. En ese aspecto, cuenta con el honor de haber sido la primera institución de la ex Unión Soviética que difundió lo ocurrido durante la Shoah. Acuden a él numerosos estudiantes locales, como también muchos visitantes extranjeros. Frente a este edificio está situado un pequeño monumento que honra la memoria del vicecónsul japonés Hyune Sugihara, que salvó la vida de muchos judíos lituanos otorgándoles visados, y a quien Yad Vashem honró con el título de Justo entre las Naciones. En el complejo museístico se mantiene una exposición permanente sobre la Shoah, a la que se suman diversas exposiciones temporales con igual temática. En el año 2000, por ejemplo, se inauguró una cuyo nombre fue Los judíos de Lituania en la lucha contra el nazismo, al conmemorarse el 55 aniversario de la derrota de los nazis. En otro de los aniversarios se recordó a todos los confinados en el gueto con la publicación de un libro que recoge una lista completa de sus nombres. De los elementos rescatados de la destrucción de la gran sinagoga que se conservan en otro de los espacios de este museo, de este complejo museístico, es posible ver 3 piezas originales que sobrevivieron milagrosamente y son de un inmenso valor. Una de las puertas del Arona Kodesh, el arca donde se guardan los rollos de la Torá, un omet o pupitre de lectura y un bajo relieve donde están inscritos los 10 mandamientos.
Entre las instituciones culturales que congregan a muchas personas de la ciudad, merece destacarse el Club Cultural Judío, cuyas actividades atraen también a público no judío. También el Club Ilan, destinado a ocio infantil y juvenil, y un tercer club para personas de edad avanzada que se llama Avim en Zetzig, que traducido del yiddish quiere decir por lo menos nos vemos. La comunidad judía edita una publicación llamada, con el nombre antiguo de la ciudad, la Jerusalén de Lituania, en 4 idiomas, yiddish, lituano, inglés y ruso, donde se ofrecen noticias sobre la vida comunitaria y se informa sobre los eventos culturales que se organizan en Vilna. En la ciudad vuelve a haber escuelas judías, la estatal Shalom Aleichem, a la que concurren unos 200 estudiantes y donde se imparte clase de acuerdo al plan de estudio general del país, más la enseñanza de la lengua hebrea, la Biblia y la historia del pueblo judío. Otra de las escuelas está dirigida por la comunidad de Chabad Lubavitch de Vilna, es privada y allí se imparte enseñanza religiosa. Una de las joyas educativas del actual Vilnius son los cursos de diversos niveles que se imparten en verano sobre el yiddish y la cultura en esta lengua, por lo emblemática que siempre fue esta villa en esos aspectos. Es un programa intensivo que cuenta con profesores de prestigio e incluye visitas a la ciudad y al antiguo barrio judío, conocido como Barrio de Cristal, del que casi no queda nada, pero aún conserva algunas reminiscencias de lo que fue la gran judería de Vilna. Esas visitas las conduce una sobreviviente del gueto y miembro de la resistencia de 95 años, la señora Fania Bransovsky, que fue la encargada durante muchos años del Vilnius Yiddish Instituto. Las visitas con Fania parecen revivir la judería de antaño al describirla como había sido antes de la guerra y hacerlo en yiddish, al igual que la explicación de las diversas placas conmemorativas en la lengua que tantas veces se oyó en esas callecitas durante el desarrollo de la vida cotidiana de una numerosa, antigua y activa Keila judía. Dentro del desarrollo del plan de bienestar social para los integrantes más necesitados de la comunidad, se despliegan una serie de recursos materiales y humanos, se brinda apoyo a mayores pensionistas que se han quedado solos en Lituania porque sus familiares han emigrado, o a aquellos que vieron gravemente mermados sus recursos con la caída de la Unión Soviética. Entre las ayudas que se les proporciona está la donación de alimentos, ropa, atención médica gratuita e incluso en ocasiones sostén económico y otro tipo de servicios sin coste para ellos, tales como limpieza de la vivienda o lavandería. Este plan de asistencia se financia con la ayuda material de organizaciones judías, sobre todo del American Joint Distribution Committee, aunque también procede donaciones de benefactores privados. Y bien, Jorge, ya entramos en el territorio de los judíos destacados por el arte o por la ciencia o por sus personalidades nacidos en la ciudad. Y en este caso vamos a hablar de Mark Matveyevich Antokolsky, conocido artísticamente como Marcos Antokolsky, que nació en el año 1840 en Vilna, cuando esta ciudad pertenecía al Imperio Ruso. Antokolsky era escultor y se podría afirmar que fue el primero de los escultores famosos y precursor en el arte secular creado por judíos. Cursó estudios en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo y al principio su trabajo se ciñó a la temática judía, con obras como el alto relieve El sastre judío, una de sus más importantes creaciones que hizo en Vilna durante unas vacaciones que pasó en su ciudad natal. De esta misma tendencia son sus esculturas Natán el Sabio o el debate talmúdico. El año en que realizó El sastre judío, 1864, el Consejo de la Academia de San Petersburgo premió dicha obra
otorgándole a Antokolski una medalla de plata. Antokolski obtuvo otras notables distinciones académicas y dejó algunas obras inacabadas, entre ellas Disputas del Talmud, en la que trabajó entre 1866 y 1868, o La Inquisición ataca a los judíos, de los 2 años posteriores, que fue su última escultura sobre temas judíos. En 1868 se trasladó a Berlín, donde vivió 2 años. Una de sus estatuas del año 1870, que representa a Iván el Terrible, fue adquirida por el mismo zar Alejandro II de Rusia para exhibirla en el Hermitage, y por la misma le fue otorgado al escultor el título de académico. Este artista era hombre de delicada salud, por lo que se trasladó a un balneario en Italia en el año 1871, aunque 6 años más tarde regresó a París, donde ya había residido un tiempo. Tuvo también una estancia en Roma, donde culminó una estatua de Pedro el Grande en el año 1872, de la que realizó copias para 3 diferentes ciudades rusas. La mayoría de sus obras fueron expuestas en el año 1878 en la Exposición Universal de París, donde recibió la Medalla de Oro de las Artes y la Legión de Honor. 2 años después, en San Petersburgo, se montó una exposición personal de su obra y se le concedió el título de profesor. Este escultor falleció en el año 1902 durante una estancia en la ciudad balneario alemana de Bad Homburg, cercana a Frankfurt, aunque sus restos descansan en San Petersburgo. Y si se habla de nombres importantes del mundo de la música oriundos de Vilna, es imprescindible citar al gran violinista Jascha Heifetz, nacido, según su biografía oficial, en el año 1901, aunque ciertas fuentes sitúan su nacimiento en 1899 o 1900. Su padre enseñaba violín en una escuela y durante una época fue primer violín en la orquesta del Teatro de Vilna, y fue con él con quien Jascha comenzó a aprender a tocar este instrumento a los 3 años. Fue un niño prodigio, ya que un año después estudiaba en la Escuela de Música de su ciudad natal, en la cual se graduó a los 8 años, habiendo dado un año antes un concierto en Kaunas, o Kovne, donde interpretó el concierto para violín en mi menor de Félix Mendelssohn. Luego ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo. Dio conciertos en Alemania y Escandinavia. En Berlín conoció al famoso Fritz Kreisler, que lo acompañó al piano cuando Heifetz tenía solamente 12 años. En fin, que recorrió actuando gran parte de Europa siendo aún adolescente, llegando a tocar con la Orquesta Filarmónica de Berlín en el año 1914, impresionando a virtuosos directores mucho mayores que él. Seguía siendo un adolescente cuando en 1917 debutó en el Carnegie Hall de Estados Unidos, donde los críticos lo calificaron como uno de los mejores violinistas de la época. En el año 1925 adquirió la nacionalidad de ese país. Heifetz actuó prácticamente en todo el mundo, despertando la admiración del público y la crítica con su violín, acrecentando su fama concierto tras concierto. Visitó 3 veces Israel, grabó obras de Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Sibelius, entre otros grandes compositores. También él componía para piano, instrumento que además tocaba. Durante la Segunda Guerra Mundial tocó jazz en los comedores de los cuarteles que los aliados tenían en toda Europa y compuso una canción para piano muy exitosa titulada When You Make Love to Me, Don't Make Believe, que podríamos traducir como Cuando me haces el amor es como si estuviera soñando, y que firmó con el seudónimo de Jim Hoyle. Heifetz adquirió a lo largo de su vida violines legendarios de inmenso valor, como 2 Stradivarius del siglo XVIII y de la misma Centurion Guarnieri, aunque no fueron los únicos que tuvo. Su preferido era el Guarnieri, que utilizó hasta el final de su vida. Varios de sus violines los donó el artista por disposición testamentaria a fundaciones de música e incluso a algunos intérpretes. En 1972
se sometió a una cirugía en el hombro derecho que le causaba grandes molestias, pero la operación solo resolvió parcialmente el problema, a raíz de lo cual Heifetz ya no ofreció más conciertos ni grabó nuevos discos. Pese a ello siguió teniendo su legendaria habilidad y tocaba en forma privada, aunque ya no manejaba el arco como en sus buenos tiempos. Y allá Heifetz falleció en Los Ángeles, California, en el año 1987. Y para terminar, vamos a mencionar a Itzhak Rudashevsky, nacido en Vilna en el año 1927. Este adolescente vivió en el gueto de Vilna en los primeros años de la década de 1940. Escribió un diario desde junio de 1941 hasta abril de 1943, en el que detalló el traslado de su familia y de la población judía de la ciudad hacia el gueto, su vida cotidiana y sus esperanzas de supervivencia, que desgraciadamente no se concretaron. Cuando lo trasladaron hasta donde sería asesinado junto a otros judíos, dejó su diario en la habitación donde vivía con sus padres en el gueto. Una prima y compañera suya de estudios que huyó del gueto para unirse a los partisanos, Zore Voloshin, lo encontró al entrar con su unidad de liberación en el gueto ya destruido en el año 1944. En 1973 el diario fue publicado por la editorial Lohamei Getaot, Combatientes de los Guetos, en Israel. En castellano fue publicado por Sefarat Editores, junto a otro diario, el de Dovich Rubinovich, un adolescente de una aldea cercana a Kielce, en el año 2018 con el título Los días contados. Itzhak Rudashevsky fue asesinado por bala en la masacre de Ponari en el curso de la liquidación del gueto de Vilna entre septiembre y octubre de 1943. Y hasta aquí, Jorge, nuestras 5 visitas a Vilna, que espero hayan servido por conocer esta rica historia judía de la ciudad. Sin duda han sido visitas muy intensas y con mucho material que hemos recibido, y esperamos volver a contar con otras visitas a otras ciudades importantes de la zona en las próximas entregas. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.